mama ya hemos dado hasta lo que vienen a ser patologías benignas, ¿no? Hemos dado también lo que viene a ser fibroadenomas, patologías benignas, y vamos a comenzar desde cáncer de mama, ¿ya? O sea, entra desde cáncer de mama. Todo esto se los voy a pasar ya hoy día en la noche. Todo cáncer de mama. Después tenemos patología de tórax, todo lo que hemos avanzado. Aquí en patología de tórax, vayan a ser los temas grandes, ¿no? A veces hay cosas que son muy pequeñas. Todo vendrá de las diapositivas, así que no se preocupen. Entonces, todo eso hemos visto. Patología de tórax, son bastantes diapositivas, hay muchas diapositivas de imágenes. Ya saben, siempre repasen el TNM, que es importante, y puede caer una pregunta de cualquiera de esas. Es una pregunta para matar eso. Claro, porque es complicado, ¿no? Tantos tienes el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, tienes que aprenderte. Patología de aorta, que es la más sencilla en realidad que hemos visto, disección aórtica y aneurismas. Eso estudien bien porque esos entran como casos clínicos. Ya. Y entran como caso clínico que tendrá una segunda pregunta, una tercera pregunta dentro del caso clínico. Y la respuesta ustedes la van a dar. Y enfermedades cardíacas, acá es para que no se pierdan. El banco de preguntas ustedes ya lo hicieron. Pero no nos mandó. No se nos va a enviar. Y de las diapositivas, ¿qué va a entrar? Entra desde la diapositiva 1 hasta la diapositiva 6. De la 1 hasta la 11, ¿ya? Y después ingresa desde la 43 hasta la 63. Porque el resto ya son bajo nada más. Eso igual se los voy a pasar. ¿Cuántas del banco? ¿Qué? ¿Cuántas preguntas del banco? ¿Blanco? Una será o dos. Son 25 preguntas. Qué absurdo. Pues acá se han modificado los pinches de banco de preguntas. Sí. No entra tal cual porque le ponen cualquier cosa. Y es el examen final. Y luego vamos a avanzar lo que nos falta: enfermedad vascular periférica, enfermedades venosas. Eso es para el tercer parcial, para el final. Pie diabético y lo que viene a ser me falta sistema linfático. No, chicos, vamos a ver un poco más. Estamos hasta menos 20 en clase. Eso de acá ya no va a entrar por si acaso para lo que viene a ser. ¿Ya? Y eso está en relación con lo que viene a ser enfermedades periféricas. Ya hemos visto todo lo que viene a ser la parte de tórax, no nos falta nada. El esófago lo van a ver en cirugía 3. En la parte de vascular periférico vamos a ver sobre todo lo que viene a ser las arteriopatías principalmente, la parte venosa, lo que viene a ser sobre todo varices, lo que dice el diabético, que va a ser la siguiente clase. Dentro de lo que viene a ser las enfermedades vasculares periféricas, vamos a llegar a tener enfermedades arteriales y venosas. Y estas a la vez pueden ser crónicas, como también pueden llegar a ser agudas. Las agudas son las más importantes y son las que tienen mayor gravedad, porque una situación
de una enfermedad aguda, sobre todo lo que vienen a ser las oclusiones arteriales agudas, puede terminar en amputación, ¿no? Por eso esta es la más importante de llegar a diagnosticar. Las crónicas efectivamente requieren tratamiento, se puede hacer tratamiento médico, se puede hacer bypasses de igual manera, o tratamiento médico y puede llegar a resolverse, o así incluso se puede hacer las revascularizaciones. Pero en el agudo, si no lo resolvemos a tiempo, terminan en amputación. Esto requiere cirugía de emergencia, no stent o hacer una revascularización. La definición entonces: una enfermedad arterial crónica es un síndrome que se produce porque existe una inadecuada irrigación, y esto se va a dar de manera progresiva porque va a haber una oclusión que va llegando siendo progresivo en la parte arterial, ¿no? Que se puede dar sobre todo por una degeneración o como también por la parte de una aterosclerosis, ¿no? Que en un inicio puede ser con una afectación de un 10%, después un 20, un 30, hasta que tengamos después una oclusión total, o si no, tengamos la situación que se puede romper un trombo, ¿no? Y el émbolo va a empezar a migrar y se convierte en agudo, no va a la parte pulmonar, ¿no? Lo que va a la parte pulmonar viene a ser la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda sí puede desencadenar lo que viene a ser un tromboembolismo pulmonar. Entonces, un cuadro crónico, nosotros podemos pasar directamente a un cuadro agudo. Y el agudo va a ser una interrupción brusca de lo que es el flujo sanguíneo en la parte arterial. Todo esto viene a ser el sistema arterial de los miembros inferiores. Esto sobre todo se da en los miembros inferiores, ¿ya? Entonces podemos tener un trombo, por ejemplo, ¿no? En lo que viene a ser la parte más proximal, existe una ruptura y podemos llegar a tener una oclusión, ¿no? Lo más distal. Si nosotros no lo diagnosticamos, después esto vamos a terminar en una amputación, ¿no? Si es que no lo diagnosticamos o lo resolvemos de una manera bastante pronta. Se da en pacientes sobre todo en mayores de 65 años, es la edad sobre todo que llega a aparecer. Efectivamente, en estos pacientes la sintomatología principal en los que tienen una oclusión arterial se va a dar en relación con la claudicación. ¿Y qué es la claudicación? Principalmente cuando empezamos a caminar y empezamos a sentir dolor con la deambulación, ¿no? Y esa claudicación puede ser leve, moderada, puede llegar a ser incluso severa. Ese es el principal síntoma que vamos a llegar a tener en cuanto a lo que vienen a ser las enfermedades o lo que viene a ser una oclusión arterial. Los factores de riesgo depende mucho del sexo, ¿no? Es más frecuente en las mujeres sobre todo. La edad, ya hemos visto, arriba de 65 años. El tabaco es un factor de riesgo muy importante que hemos visto en todas las patologías, sobre todo arteriales. La diabetes, de igual manera, un factor de riesgo bastante importante. La hipertensión arterial y la dislipidemia, ¿no? Casi la mayoría de las enfermedades que ustedes van viendo siempre están en relación con estos, ¿no? La mayoría, por lo general. Las causas principalmente, la causa crónica, lo que les decía, se va a dar por una causa de una arteriosclerosis, la degeneración que se va a llegar a dar, ¿no? Que viene a ser normal, por eso se da sobre todo en pacientes de mayor edad, ¿no? Y en la arteriosclerosis, la degeneración que se produce va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a ocasionar la formación también de placas ateromatosas, ¿no? Un flujo normal en la arteria y después podemos tener una aterosclerosis en donde vamos a llegar a tener una disminución del flujo y esto va a ocasionar una arteriopatía crónica que cuando se rompe uno de estos va a llegar a migrar y vamos a pasar a la parte aguda. Por eso el origen o la etiología de lo que viene a ser la fase aguda va a estar en relación con un émbolo, con la migración o con la ruptura de lo que viene a ser de la placa, que va a migrar y va a llegar a ocasionar una obstrucción. Ustedes pueden ver acá, siempre en un sitio donde tengamos un menor diámetro. De existir la obstrucción, no tenemos flujo sanguíneo hacia la parte distal, ¿ya? Entonces acá se van a llegar a dar los procesos agudos. Siempre en relación con lo que viene a ser un proceso que va a ser totalmente obstructivo, ¿no? Ya sea parcial o ya sea total. De acuerdo a eso vamos a determinar si va a ser agudo o va a llegar a ser crónico. Efectivamente va a desencadenar lo que viene a ser una insuficiencia
¿no? Una disminución del riesgo sanguíneo hacia la parte de las extremidades, de miembros inferiores. Por eso la mayoría de las diapositivas, las imágenes, van a estar en relación siempre con miembros inferiores, ¿no? Tenemos una arteria, ¿no? Normal, tenemos cuadros de oclusión. Fíjense cómo tenemos una arteria totalmente normal, un adecuado flujo, un buen diámetro. Podemos ver en otros cortes de igual manera, pero si vemos ya las oclusiones, podemos ver cómo este flujo que teníamos llega a disminuir por la presencia de lo que viene a ser la arteriosclerosis, ¿no? En otra imagen podemos ver que llega a comprometer más del 50% del lumen. Entonces esto va a desencadenar menor irrigación y flujo sanguíneo hacia la parte distal. Y es ahí donde viene lo que viene a ser el agudo y la parte crónica. ¿Qué va a ocasionar entonces este tipo de situaciones? Estenosis arteriales. Ustedes pueden ver, normal, una estenosis arterial, una gran placa ateromatosa, que después eso se puede llegar a obstruir completamente, o si no, romperse y llegar a ocasionar más adelante lo que viene a ser una oclusión aguda. Entonces, siempre iniciemos con una estenosis arterial para luego pasar a una oclusión arterial completa, ¿no? Ya sea por una ruptura, como también puede ser un crecimiento de la placa ateromatosa. Y después vamos a llegar a tener disminución del riego sanguíneo y desencadenando una isquemia aguda. Es por eso que en estos pacientes que tienen una insuficiencia, tenemos una arteriopatía arterial, va a llegar a tener la siguiente clínica. Y la siguiente clínica está en relación con las 4 P's, que esto es lo típico en realidad en una fase aguda de lo que viene a ser una insuficiencia arterial aguda: dolor, ¿no? Pain, parálisis, parestesia y palidez. Estas 4 cosas están asociadas y es la clínica y la sintomatología de un paciente con una insuficiencia arterial aguda. ¿Qué también se puede asociar? Ausencia de pulsos palpables. Y eso depende de qué, del sitio donde llegue a ser la oclusión, ¿no? Tenemos que palpar siempre el pulso femoral, el pulso pedio, el popliteo, el tibial posterior, para saber dónde se encuentra el sitio de la oclusión. Puede asociarse cianosis, la presencia de flictenas, rigidez muscular y gangrena. Estos 4 últimos, ¿en quiénes sobre todo? En pacientes que tienen una insuficiencia, sobre todo que llegue a ser crónica, ¿ya? Porque al ser crónico vamos a llegar a tener una cianosis por una disminución del flujo sanguíneo. Las flictenas de igual manera, la rigidez muscular porque no existe una adecuada irrigación, así que el músculo se va a ir ocasionando una atrofia del mismo, y al final terminamos en lo que viene a ser una gangrena, ¿no? Entonces, los 4 primeros, típico de lo que viene a ser una insuficiencia arterial, ¿ya? Que viene a ser aguda. Los 4 últimos, sobre todo en lo que viene a ser un proceso crónico. Entonces, aparte del proceso agudo que hemos estado viendo, en el crónico también podemos llegar a tener otro tipo de situaciones. Y todo está en relación con lo que viene a ser el flujo sanguíneo, que va a estar disminuido. Vamos a llegar a tener una pérdida de lo que viene a ser las vellosidades en los miembros inferiores, efectivamente de la zona donde se encuentra afectada. Va a haber una disminución del crecimiento de las uñas. Va a existir una piel que va a llegar a ser algo más seca, una piel que va a ser algo más escamosa, atrófica por disminución del riego sanguíneo, una palidez cutánea. Podemos incluso llegar a tener ulceraciones por la isquemia, que hasta incluso esto va a terminar en una gangrena, y vamos a llegar a tener una ausencia o disminución de los pulsos. ¿Y qué pulsos vamos a llegar a verlos? Entonces acá en esta imagen vamos a ver cuáles son los pulsos que vamos a ver, ¿no? La inspección en una insuficiencia arterial, ya sea aguda o ya sea crónica, vienen a ser muy importantes. ¿Qué vamos a ver sobre todo? El color de la piel, ¿no? La palidez nos indica cuadro agudo. La cianosis, un cuadro que va a llegar a ser crónico. Tenemos que palpar lo que viene y sentir lo que viene a ser la temperatura. Una disminución de la temperatura, ¿no? Siempre hay que hacer esto comparativo, lado derecho y lado izquierdo. Si vemos que uno se encuentra disminuido, puede estar asociado a un